En este ejercicio nos dan los potenciales de la reducción de plomo y de la reducción del zinc y nos dicen que establezcamos la posible pila que se pueda generar con estos dos electrodos. Nosotros sabemos que las condiciones de las pilas es que su potencial global sea superior a cero para que el proceso sea espontáneo y se genere la corriente eléctrica. Entonces, para saber cómo debe ser una pila, lo que tenemos que ver es cuál de los potenciales de reducción es más elevado. El que tenga el potencial de reducción más elevado es la semirreacción de reducción. En este caso va a ser el caso del plomo. Por lo tanto, la semirreacción de reducción la escribiríamos de este modo. Plomo 2 más se va a convertir en plomo. Tendremos que poner los dos electrones que va a ganar. Por el contrario, la semirreacción de oxidación va a ser el proceso en el que el zinc pasa a zinc 2 más. De acuerdo a todo lo que hemos explicado, recordamos que la oxidación se produce en el ánodo, mientras que la reducción aparece en el cátodo, con las polaridades pertinentes, ánodo negativo, cátodo positivo. Ponemos los potenciales de cada par. El plomo de 2 más a plomo libre es menos 0,13 voltios, mientras que para el caso del zinc sería menos 0,76 el potencial de reducción, pero como aquí lo que está haciendo es oxidándose, cambiará el signo. De manera que al hacer esta suma, ponemos en primer lugar la ecuación donde tenemos que se forma plomo y zinc en estado 2 más, y el potencial de la pila, por lo tanto, que vamos a generar va a ser 0,63 voltios. Nos piden nos piden varias cuestiones, varios apartados, pero con lo que hemos contado está todo ya resuelto. Este segundo ejercicio también hace referencia a una pila. Nos dan los potenciales de reducción tanto del zinc como de la plata y nos preguntan una serie de cuestiones verdadero o falso. Entonces nosotros vamos a hacer nuestras deducciones de partida, en la que estamos hablando de una pila, y luego le daremos respuesta a esas preguntas. En primer lugar, vamos a ver quién es el que se reduce y quién es el que se oxida. El que tiene mayor potencial va a ser el que se reduzca, por lo tanto, reacción de reducción va a ser la plata. Así que ponemos que la plata capta un electrón y se convierte en plata libre. Por el contrario, la semirreacción de oxidación, por lo tanto, será para el zinc. Zinc que en estado libre perderá 2 electrones pasando a 2 más. Esto lo tendríamos que multiplicar por 2 para equilibrar y por lo tanto daríamos, si nos lo pidiesen, 2Ag más zinc libre para dar 2 platas más zinc 2 más. Desde el punto de vista de la pila de potenciales, tendríamos que el potencial de reducción del semipar de arriba es 0,80, no tenemos que cambiarle el valor, el signo, perdón, y tampoco lo tenemos que multiplicar por 2, a pesar de que la ecuación sí que lo está. Y por otro lado, el semipar de oxidación valdría más 0,76, ya que estamos hablando de la oxidación, no de la reducción. Al hacer esta suma nos queda que la pila obtenida es de 1,56 voltios. Por lo tanto, el apartado A nos dice la plata es el cátodo y el zinc el ánodo. Pues la plata es la reducción, por lo tanto es el cátodo, y el zinc es la oxidación, por lo tanto es el ánodo, sería verdadero. El segundo apartado dice el potencial de la pila es 0,04, acabamos de ver que no, que es 1,56. Y el apartado C dice en el ánodo
de la pila tiene lugar la reducción del oxidante. En un ánodo tiene lugar la oxidación del reductor, en todo caso. En el apartado A nos preguntan si el zinc tiene capacidad para oxidar el bromuro a bromo. Bien, cuando observamos los potenciales de reducción, vemos que el que se va a reducir de forma espontánea siempre es el que tiene mayor potencial de reducción, es decir, en este caso el bromo. Por lo tanto, en este par el bromo es el que se reduce y el zinc es el que se oxida. Por lo tanto, la pregunta si el zinc puede oxidar al bromo, la respuesta claramente es no. El apartado B nos dice que escribamos la notación simbólica de la pila que se puede formar con estos dos electrodos. Entonces, lo primero que tenemos que deducir es quién va a ser el ánodo y quién va a ser el cátodo. Recordamos que el que tiene mayor potencial de reducción es el que se va a reducir, por lo tanto será el cátodo. Por lo tanto, la pila, si recordamos, seguía una notación tal que así. Lo que ocurre en el ánodo se escribe a la izquierda y lo que ocurre separado por dos líneas paralelas y lo que ocurre en el cátodo se escribe a la derecha. Por lo tanto, como acabo de decir, esto al tener un potencial mayor, el cobre al tener un potencial mayor, va a ser el que se reduce, mientras que el zinc es el que se oxida. Por lo tanto, el que se oxida va al ánodo, es decir, el zinc libre, perdón, el zinc libre se va a convertir en zinc 2 más en disolución, aquí podríamos poner 1 molar, y en el cátodo lo que está ocurriendo es la reducción del cobre. El Cu2 más se va a convertir en cobre libre, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la notación. Aquí también podríamos poner disolución acuosa o la concentración de la molaridad. Y aquí podemos poner el estado sólido y aquí podemos poner también el estado sólido. Esto entonces sería lo que nos están realmente pidiendo. Este ejercicio lo podríamos plantear de diversas formas. Yo voy a hacerlo de la manera siguiente. Cuando tenemos un par, lo que ocurre de modo espontáneo, es decir, lo que ocurriría en circunstancias normales, que es a lo que se refiere la pregunta, ¿puede el cloro pasar el hierro 2 más a hierro 3 más? Pues es lo siguiente, es lo que nos dicen los potenciales de reducción. Si observamos ambos pares, cloro y hierro, vemos quién es el que se va a reducir de forma espontánea. Va a ser el cloro. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el cloro molecular se va a convertir en ion cloruro. Por lo tanto, como se reduce, obliga al hierro a oxidarse, es decir, pasar de un número más pequeño, positivo, a un número más grande. Por lo tanto, vemos que vamos a tener un potencial 1,36 para el caso del cloro y para el caso del hierro le cambiamos el signo de manera que el valor obtenido es mayor que 0. Por lo tanto, podemos concluir que efectivamente el cloro provoca el paso de hierro 2 a hierro 3. Tiene esa capacidad. Por el contrario, si hacemos exactamente lo mismo para el yodo, tendríamos esta situación. El potencial del yodo sería 0,54 y el potencial del hierro habría que cambiarle el signo. De manera que claramente me queda que el valor va a ser inferior a 0. Va a ser no espontáneo, con lo cual no va a tener lugar dicha oxidación del hierro. Este ya es un ejercicio de cubas electrolíticas, de procesos donde no hay una reacción química espontánea y tenemos que aplicar una corriente eléctrica para llevar a cabo dicha reacción. Los vamos a resolver todos con estas fórmulas. También podríamos hacerlo mediante factores de conversión. Cada uno que escoja, yo voy a utilizar mayoritariamente las fórmulas, pero vamos,
el que está acostumbrado a factores de conversión, perfectamente. Entonces, en el apartado A nos dicen que indiquemos la masa de zinc que se va a depositar en el cátodo, que es donde se produce la reducción, cuando hacemos pasar una corriente de intensidad 1,87 amperios durante un tiempo de 42,5 minutos. Para ello tenemos entonces la expresión de Faraday, que nos dice que la masa depositada es igual al equivalente químico por la carga que estamos haciendo pasar partido a la constante de Faraday. El equivalente químico, recordamos que es la masa molar de la especie que estamos estudiando dividido entre el número de electrones que necesita para llevar a cabo ese proceso. Si estamos hablando de un zinc más 2, para convertirse en zinc metálico tiene que captar estos 2 electrones. Por lo tanto, en este caso sería un 2. Multiplicamos por la carga, que es intensidad por el tiempo, y dividimos por Faraday. Si sustituimos todo esto, 65,4 entre 2, la constante de Faraday 96.500, la intensidad 1,87 y el tiempo nos dicen que son 42,5 minutos, que hay que pasarlo a segundos por tenerlo en sistema internacional, de manera que si operamos esto nos debería dar pues 1,61 gramos de zinc serán los que se depositen. En el apartado B la misma idea. Lo que nos hablan ahora es de un proceso electrolítico con plata. Queremos saber el tiempo necesario para que se depositen 0,58 gramos de esta, haciendo pasar una corriente de intensidad 1,84 amperios. Lo primero que podemos hacer es determinar el equivalente de la plata, que va a ser el siguiente. Para saber el equivalente, la masa molar de la plata dividido entre los electrones que necesitamos, número de electrones. Por lo tanto, 107,8, lo dividiremos entre 1. Ahora aplicamos simplemente la expresión de Faraday. Masa es igual a E por Q partido la constante de Faraday, que la podemos escribir ya en función del tiempo. Conocemos este dato, 0,58. Conocemos el equivalente, 107,8. Conocemos la intensidad, que es 1,84. Queremos averiguar el tiempo y dividimos entre la constante de Faraday. Despejando esto, si lo tengo bien calculado, pues nos da 281,9 segundos, que será la solución, el tiempo que debe transcurrir para que se deposite esa cantidad de plata. Nuevo ejercicio de cubas electrolíticas, donde nos dicen que aplicamos una carga de 3.215 coulombios, consiguiendo que se depositen 1,74 gramos de un metal cuya carga iónica es desconocida. Eso es lo que tenemos que averiguar. Por lo tanto, aplicación directa de fórmula de Faraday, la masa depositada será igual al equivalente por la carga que estamos aportándole dividido entre la constante de Faraday, por lo que sustituyendo 1,74 gramos depositados por el equivalente por 3.215, lo dividimos entre la constante de Faraday 96.500, podemos sacar de aquí el valor de la E, que si no lo tengo mal calculado, pues debe ser unos 52,3. Sabemos que el equivalente es la masa molar entre la carga, es decir, equivalente es igual a la masa molar de esta sustancia, de la cual en el enunciado nos dicen que es 157,2 entre
los electrones que necesita el metal para reducirse a su estado libre. Por lo tanto, dividiendo entre los electrones, que es la X, que es la carga a su vez, el estado de oxidación que le vamos a asignar a ese metal, sabemos que vale 52,3, pues de aquí podemos concluir que X será igual a más 3. Esta será la carga de dicho metal. El apartado B nos dice que con esa misma corriente, con esos 3215 coulombios, cuánto cloro se va a formar, qué volumen de cloro en condiciones normales. Aquí la cuestión es saber cuántos moles de cloro, y como estamos en condiciones normales sabemos que un mol ocupa 22,4 litros. Ahora lo voy a resolver por factores de conversión, por aquello de variar un poquito, ¿no? Lo importante es que tengamos claro que un mol de electrones equivale a un Faraday, 96.500 coulombios. Cuando hablamos de la conversión del cloruro en clorogas, estamos dos cloruros y esto está vinculado con dos electrones, es decir, para obtener un mol de cloro necesitamos 2 moles de electrones. Entonces podemos hacer lo siguiente. En primer lugar, relacionar los moles de electrones a los que equivalen los 3215 coulombios. Si un mol de electrones son 96.500 coulombios, 3.215 sería la parte proporcional. Ahora que tenemos los moles de electrones, sabemos que 2 moles de electrones generan un mol de clorogas. Y por último, un mol de clorogas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Al operar todo esto, si no me he equivocado en nada, nos tiene que dar 0,373 litros aproximadamente, que sería la solución del ejercicio. Este ejercicio nos habla de la obtención del aluminio de modo comercial. Entonces se obtiene a partir del La3+, ¿no? Capta 3 electrones mediante un proceso redox y se convierte en aluminio. Bien, el primero de los apartados dice que cuántos coulombios, qué carga necesitamos para obtener 1 kilogramo de aluminio. Estamos hablando de un proceso electrolítico, con lo cual aplicamos directamente la fórmula. Si esto podemos hacerlo por factores de conversión. La masa será igual al equivalente químico del aluminio por la carga que estamos aportando dividido entre la constante de Faraday. Queremos obtener 1 kilogramo, por lo tanto tenemos que 1000 gramos será igual al equivalente por la carga por la constante de Faraday. Lo único que tenemos que saber es cuánto es el equivalente del aluminio. El equivalente es la masa molar. El equivalente es igual a la masa molar dividido entre los electrones que están interviniendo en el proceso, con lo cual 27 entre 3. Por lo tanto será 9 el equivalente. Cuando despejemos de aquí el valor de la Q, se supone que nos tiene que dar la solución que tenemos en el enunciado. A ver si lo pongo correctamente, pero algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Esta sería, por tanto, la solución al despejar la Q de esta expresión. En el apartado B nos dicen que en esa misma célula electrolítica está actuando con una intensidad de 40.000 amperios. Y entonces, ¿cuánto tiempo podemos tardar en conseguir dicho kilogramo de aluminio? Pues exactamente hacemos lo mismo. Utilizamos la misma expresión. Sabemos que la carga es igual a la intensidad por el tiempo,
con lo cual es la misma expresión, pero en función del tiempo, que es lo que nos interesa ahora despejar. Sustituimos 1000 gramos es igual al equivalente del aluminio, que lógicamente van a seguir siendo 9, multiplicado por los 40.000 amperios y por el tiempo. Y esto lo dividimos entre la constante de Faraday, que son 96.500. Al hacer este procedimiento, si no me he equivocado en nada al hacer los cálculos, tenemos que el tiempo serán 268 segundos, que es la solución que aparece ahí también recogida. Como veis, todos los ejercicios de cubas electrolíticas son prácticamente iguales, así que este último ya lo voy a poner todo escrito y vamos a agilizar un poco el proceso. Tenemos una cuba electrolítica de yoduro de estaño a la cual le vamos a aplicar una intensidad de corriente de 5 amperios durante 2 horas y media. Nos piden qué masa de estaño se va a depositar. Aquí tenemos el yoduro de estaño 2, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los iones SN2+ se van a reducir en el cátodo a estaño libre. Lo tenemos aquí representado. Ponemos la expresión para ver la masa depositada. Aquí la tenemos, que es igual al equivalente químico, que lo tenemos aquí, masa molar partido el número de electrones del proceso. Los electrones son 2, la masa molar del estaño lo podemos ver, podrían decirnoslo en el enunciado si no lo miramos la tabla periódica, y multiplicamos por la carga, que es intensidad, por tiempo, 5 amperios por 2 horas y media pasada a segundos. Y esto dividido entre los Faraday, de manera que me da 27,7 gramos de estaño depositado. El apartado B nos dice cuántos moles de yodo se van a generar. El yodo, el ion yoduro, se va a oxidar y eso se va a llevar a cabo en el ánodo. Se van a desplazar desde aquí hasta aquí, formándose yodo molecular. Para ello necesita 2 electrones. Cuando nosotros aplicamos la intensidad de corriente durante 2 horas y media que nos dice el enunciado, estamos dando 45.000 coulombios al proceso. 45.000 coulombios los relacionamos mediante la constante de Faraday con el número de moles que estamos dando, de manera que ya sabemos cuántos moles estamos aplicando de electrones, y la relación entre los moles de electrones y los de yodo obtenidos es 2, 1, de acuerdo a la estequiometría. Operamos y nos dan los 0,233 moles de yodo, que es la solución del ejercicio.